Llevar una alimentación saludable, una alimentación sana, que nos permita rendir en el día a día, rendir en el entrenamiento, a nivel cognitivo, en nuestras tareas diarias, también que nos permita ser flexibles, todo esto hace que una alimentación sea saludable en sí. Pero evidentemente también hay otros factores que son importantes y que muchas veces pasamos por alto y que mejoran también nuestra alimentación. Hoy voy a hablar acerca de 5 factores que considero imprescindibles y que, como digo, son sencillos de implementar y que cualquier persona, incluso personas que llevan un tiempo ya haciendo las cosas bien, pueden repasar si realmente lo están cumpliendo o no. Y personas, por supuesto, que están empezando con una dieta un poco más saludable, incorporando alimentos más nutritivos, pues también les viene bien, principalmente porque a veces son factores que, como digo, pasan desapercibidos, empezamos a pensar en tengo que comer estos alimentos porque me han dicho que son buenos o tengo que hacer X comidas diarias. Bueno, pues vamos a ver un poco factores que están relacionados con la alimentación y que la mejoran en sí. Así que, como siempre, antes de comenzar, soy Iván Llamazares, me encuentras en ivllamazares.com, te dejo la web en las notas del episodio, ahí tienes más información, tienes guías para entrenar en casa, tienes guías con material que recomiendo, para descansar mejor por las noches, en definitiva, cosas que creo que también te van a ser de interés. Y lo dicho, hoy en este episodio de Café Hierros voy a hablar acerca de 5 cosas que mejoran tu alimentación, casi diríamos de forma indirecta. Y digo indirecta porque son cosas que están relacionadas también con los hábitos. La primera de todas sería el preparar algunas comidas al empezar el día. Si podemos todas mejor, si no, simplemente dejar algunas, las más importantes. Y esto es algo que llevo haciendo yo mismo un montón de tiempo. El hecho de levantarme por las mañanas es verdad que a veces cuesta un poco más, ¿no? Levantarse y lo primero, preparar las comidas para el resto del día. A veces nos da más pereza y decimos, bueno, pues ya lo iré haciendo según vaya pasando el tiempo. Por ejemplo, voy a comer y me lo preparo en el momento. A veces es verdad que lo hacemos al momento y está también bien, pero bajo mi experiencia, normalmente lo que he visto es que si dejamos las comidas preparadas, si dejamos todo más o menos hecho o simplemente que tengamos que darle los últimos toques, por así decirlo, aderezarlo, pues con eso va a ser mucho más sencillo llevar una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque a veces nos pilla de que tenemos un día o muy ajetreado o vamos muy pillados con el horario, lo que sea, y al final sabemos que si nos ponemos a cocinar vamos a tardar media hora, 45 minutos, el tiempo que sea, pero sabemos que vamos a andar todavía más justos de tiempo y por lo tanto, si tenemos una reunión, si tenemos que ir al trabajo, si tenemos que hacer lo que sea, lo más probable es que estemos tan justos que optemos por la vía rápida. O sea, ¿cuál es la vía rápida aquí? Pedir comida preparada, evidentemente no va a ser tan buena, tan nutritiva quizás como la que podemos hacernos en casa. ¿Por qué? Porque elegimos nosotros mismos los alimentos y evidentemente el simple hecho de cocinar, el gesto de estar ahí preparando los alimentos, cortándoles en el sartén, en la cazuela, lo que sea, bueno, pues todo esto ayuda también a ser más conscientes de lo que estamos comiendo y a llevar una alimentación más saludable. Y como digo, si lo preparamos al principio del día, pues es mucho mejor porque ya lo tenemos hecho en el momento que llegue la hora de comer, de cenar o de desayunar. Ese sería el primer punto y como digo, es algo que llevo implementando desde hace muchos años y por lo tanto es algo que recomiendo un montón. El segundo sería aumentar la cantidad de proteína. Y esto va más orientado a personas que están empezando a alimentarse de una forma más saludable, que intentan, por ejemplo, hacer las cosas bien ya desde el principio. Bueno, pues para hacerlo más sencillo hay que pensar que la gran mayoría de la población, sobre todo personas sedentarias que no entrenan, comen muy poca proteína. Normalmente suele ser un macro relativamente caro comparado con los carbohidratos. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que incluyendo algo más de proteína, por ejemplo, puede ser hacernos un batido o puede ser, por ejemplo, incluir un par de huevos en el desayuno, en la cena, donde sea, pero incluir algo más, una ración más de proteína en cada comida nos ayuda seguramente a llegar a esa cantidad que necesitamos de entre 1,6 y 1,8 para personas quizás más sedentarias y llegando incluso a los 2,2 para personas que entrenen fuerza y su objetivo sea la hipertrofia. Así que eso es algo que también recomiendo un montón. Si tú, por ejemplo, eres una persona que no le gusta nada andar contando las calorías, ni midiendo lo que comes, ni cosas de ese tipo, bueno, pues lo que puedes hacer sencillamente es intentar consumir un poco más de proteína, porque como digo, aunque tenemos a la otra parte de la población que quizás también se pase de proteína porque
ahora vemos muchos productos más proteína y todo esto, y personas que entrenan, que se enfocan mucho en el rendimiento, pues quizás también hay una parte de la población que se pasa con el consumo de proteínas. También tenemos, como digo, la otra parte, la parte de la población que está intentando hacer un cambio de hábitos, un cambio en su alimentación y que normalmente se quedan muy cortos en este macro. El tercer punto, que también me parece importante y que mejora la alimentación de forma muy sencilla, es medir las grasas de los platos. Y esto también está sobre todo orientado a personas que están dando sus primeros pasos con una alimentación más saludable. ¿Y por qué lo digo? Porque los carbohidratos normalmente se miden de manera sencilla. Normalmente decimos, bueno, pues voy a cocinarme un vaso de arroz o voy a echarme una taza de avena, lo que sea. El tema de la proteína lo mismo. Intentar consumir un poco más es importante porque normalmente nos quedamos cortos, pero con la grasa sucede algo bastante curioso y es que normalmente subestimamos el poder calórico que tienen unos frutos secos, un chorrito de aceite, por ejemplo, encima de una ensalada, lo que sea. Todas estas cosas que parece que son minucias, cuando estamos buscando una pérdida de peso, implican que seguramente estemos elevando por encima de lo que nosotros pensamos el total calórico y por lo tanto quizás un puñado de frutos secos que pensamos o que intuimos, bueno, pues esto va a tener 15 calorías, 20 calorías, 50 calorías, pues igual nos estamos consumiendo 300 calorías. O un chorro de aceite que no sabemos si son 5 gramos, 10 o 30 gramos. Y normalmente solemos atender hacia arriba más que hacia abajo. Por lo tanto, un buen hábito, sobre todo al principio, es el hecho de decir, bueno, pues voy a pesar todas las grasas que incluya en mis platos. Este puñado de frutos secos, estas aceitunas, por ejemplo, aguacate, este chorrito de aceite de oliva que he hecho encima de la ensalada, encima de la comida. Todo eso lo vamos a medir porque es muy importante y también pensar en los alimentos que tienen grasas, que es importante también contarlos y que normalmente asociamos a otro macro, como por ejemplo los huevos. Tienen grasas, digamos con la proteína, pero también deberíamos de medir esas grasas. Entonces, bueno, este es un buen hábito que mejora la alimentación, sobre todo en un inicio. Y ya para terminar, los últimos 2 puntos que me parecen relevantes es el hecho de mantener unos horarios estables, o sea, más o menos, no quiere decir que siempre comamos, desayunemos, cenemos a la misma hora, no quiere decir eso, pero sí que tenemos que mantener más o menos una media, o sea, decir, si yo normalmente desayuno sobre las 10 de la mañana, o sobre las 12, o sobre las 9, las 7, la hora que sea, bueno, pues que más o menos sea siempre a la misma hora. Lo mismo con la cena, lo mismo con la comida, porque de esa manera vamos a tener un equilibrio mucho más saludable con el hecho de decir, bueno, pues me tengo que preparar X comidas, sé que las voy a hacer a estas horas y no tengo tanto descontrol. Y el último punto sería el saber ser flexible cuando toca. Y esto, aunque parezca una tontería, también mejora nuestra alimentación. O sea, no consiste en hacer los 365 días del año súper perfectos, que no podemos comer nada que se salga de lo estrictamente saludable, entre comillas. O sea, no podemos comer algo, por ejemplo, en un contexto más social de, bueno, pues me apetece este pastel, me apetece este helado, me apetece lo que sea. No sé, quizás tenemos un cumpleaños, tenemos un evento, tenemos una comida, lo que sea. Y ser más flexible aquí nos va a ayudar a mejorar, por una parte, nuestro estrés, porque no estamos tan pendientes de, bueno, estoy haciendo esto mal porque estoy consumiendo este alimento que sé que no es del todo nutritivo. No tiene nada que ver. Eso al final del año, al cabo de 365 días, ha representado que un 5%, un 10%, incluso menos diría, porque al final son días contados, días festivos, días de celebraciones y por lo tanto tampoco implica mucho desorden en la alimentación. Así que bueno, ser flexible, por supuesto. Como siempre digo, comer algo en un contexto social es perfectamente viable, se puede hacer y de hecho es lo más recomendable. Y si pensamos que por hacer eso estamos alimentándonos mal, tenemos un problema de base y un problema que hay que solucionar. O sea, no consiste en comer simplemente los 4 o 5 mismos alimentos, pesarlos al milímetro para llevar a una alimentación saludable. O sea, no tiene nada que ver. Y bueno, hasta aquí los 5 puntos, las 5 cosas que considero que mejoran la alimentación de forma sencilla. Como veis, 5 cosas que a veces sí, son obvias, pero otras veces las pasamos por alto, evidentemente porque pensamos en otras cosas que siempre nos han dicho, que incluso yo aquí he comentado. Así que bueno, espero que como siempre os haya resultado interesante o de ayuda el episodio en Café y Hierros, como cada semana. Os recuerdo de nuevo que me encontráis en mi web, ivyamazares.com para cualquier cosa. Y nada más por hoy. Nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. Chao.